Hola amigos, bienvenidos a su canal Clima Fresco del Atlántico. Les presento mi sistema de protección integral para los electrodomésticos, incluyendo los televisores que tienen componentes electrónicos que pueden ser propensos a quemarse con los sobrevoltajes, y los aires acondicionados y neveras que tienen compresores que se pueden quemar con los apagones. En el transcurso del video les voy a explicar los motivos por los cuales estos componentes se pueden quemar si no les colocamos una protección adecuada. Inicialmente tenemos el tablero donde está llegando la energía de todo el hogar. Entonces lo vamos a proteger. Esta energía no va a ir directamente de la parte superior de los breakers a la parte inferior y alimentar la casa. Primero va a pasar por un circuito que va a testear el voltaje, y en el caso de que esté en color verde, es decir, un voltaje normal, en ese momento es que el circuito de la casa, la brequera, va a poder alimentar el hogar. ¿Cómo lo hice? Bueno, voy a quitar las tapas y les voy a explicar a detalle cómo es el circuito eléctrico que he diseñado para proteger todos los componentes del hogar. Vamos a enfocarnos inicialmente en los cables que están al lado derecho. Acá tenemos dos tubos. El tubo que está al lado derecho vienen tres cables. Un cable verde que está desconectado. Esta es la tierra, pero está desconectada, y tengo la fase que va a ser el cable negro y el cable blanco va a ser el neutro. Estos cables deberían ir, si no tuviéramos protección, a los tornillos. La fase iría a los dos tornillos de la caja para alimentar estos dos breakers, y el neutro iría a este cable amarillo que es el neutro de la casa. Pero yo los conecté a este cable azul y a este cable marrón, que van a pasar a través del tubo y se conectan a los contactos principales del contactor. Aquí los pueden ver. A los contactos principales del contactor van a estar ahí permanentemente, porque están conectados directo a la alimentación de la casa. Luego, a la salida del contactor, voy a tener la fase y el neutro controlados por el contacto magnético del contactor, que se va a activar únicamente cuando la bobina de 24 voltios esté energizada. ¿Cuándo va a estar energizada la bobina de 24 voltios? Cuando el protector de voltaje indique acá voltaje normal. Si se encuentra en ciclo de espera, no va a pasar el voltaje de los contactos principales a los secundarios. Entonces vamos a tener también el caso cuando haya sobrevoltaje. Tampoco va a haber voltaje en el hogar, o bajo voltaje. El ciclo de espera nos va a permitir protegernos contra los apagones. En el momento que haya un apagón repentino y vuelva la energía, el ciclo de espera dura 3 minutos para evitar que compresores de aire acondicionado y neveras se quemen, porque en el caso de que los compresores estén funcionando, la tubería de descarga está a una presión muy alta. Si se apagan y automáticamente se prenden, cuando el compresor quiera prender, va a tener una presión muy alta en la descarga y se va a trancar. Eso puede recalentar la bobina y quemarla. Entonces eso es lo que vamos a evitar con este ciclo de espera: el encendido de los compresores. Y con el sobrevoltaje y el bajo voltaje vamos a proteger componentes electrónicos que se pueden quemar con alto voltaje. Recuerden que los capacitores, resistencias, transistores vienen con un voltaje máximo y también con un amperaje máximo. En el caso de un sobrevoltaje de unos 150 voltios, me puede quemar capacitores de televisores, reguladores de voltaje. Y cuando hay sobrevoltaje, también las bobinas de los ventiladores se recalientan. Cuando hay bajo voltaje, el amperaje se eleva para que la potencia sea la misma en los electrodomésticos, y ese amperaje puede quemar también los componentes eléctricos y electrónicos. Entonces es muy importante que el voltaje esté siempre monitoreado por este protector. Ahora, cuando el bombillo verde esté encendido, aquí fíjense cómo tengo conectado una clavija. Aquí están los dos cables que van a controlar la bobina, que vienen siendo este cable negro y este cable marrón, que están conectados al primario de un transformador que me va a arrojar los 24 voltios que requiere mi contactor para funcionar.
Yo puedo anular este transformador si consiguiera un contactor con una bobina de mando de 115 voltios. Pero en el caso de que no la consigas, toca comprar un transformador que te permita alimentar esa bobina. Y eso fue lo que hice en este caso. Para que todo este circuito funcione, el último detalle que hace falta y que no he explicado es que este cable azul y este cable gris van directamente al tomacorriente, a este tomacorriente que está acá, que es el que va a alimentar el protector de voltaje. Como el consumo del protector va a ser únicamente el consumo de la bobina de mando del contactor, entonces el tomacorriente y el tomacorriente, los cables del tomacorriente y los cables del enchufe pueden ser cables de señal calibre 16, calibre 14. No hay ningún problema. Donde debemos tomar en cuenta el calibre de los conductores que van a alimentar todo el hogar son los conductores de entrada al contactor y de salida. En el caso, aquí tenemos este cable calibre 10 negro, que es el de la fase que entra a la casa, y el calibre 12, que es el blanco. Hicieron una reducción del calibre del neutro y eso está mal hecho porque este es un circuito monofásico donde la corriente que pasa por la fase retorna al transformador de la cuadra por el neutro. Entonces deben tener el mismo calibre, ya que va a circular la misma corriente. Acá hicieron una reducción a calibre 12, entonces la casa quedó limitada al consumo únicamente de 20 amperios. Los contadores que colocan acá en Colombia son normalmente con cable calibre 8 para casas. Y aquí ya cometieron un error, colocaron el alimentador de la casa calibre 10. La recomendación es que coloquen calibre 8 tanto al neutro como a la fase para que el consumo del hogar sea de 40 amperios. Ahora sí les voy a resumir cómo es la conexión eléctrica en unos pocos segundos. Vamos a tener acá alimentación que viene directamente del contador, va al primario del contactor. Luego al secundario del contactor me devuelvo a la caja de breaker y me conecto al neutro que va a alimentar la casa y a las dos fases, fíjense, a los dos breakers que van a alimentar el hogar. Luego voy a controlar la bobina del contactor con el protector de voltaje, que es el que me va a indicar cuándo va a haber voltaje de alimentación a la casa. Cuando haya un voltaje por encima de 140 voltios o por debajo de 100 voltios, el protector no va a permitir que los electrodomésticos del hogar puedan funcionar. Entonces vamos a tener controlados todos los componentes, todos los electrodomésticos del hogar con nuestro protector de voltaje. Vamos a tener un cable aquí. Este es el cable que está conectado a la clavija del protector que va directamente al transformador, al primario del transformador de 110 a 24 voltios. Luego alimento la bobina del contactor y vamos a tener, para poder tener voltaje siempre en el tomacorriente donde va a estar conectado el protector, ese voltaje va a venir directo de la alimentación de la casa, no va a tener ninguna interrupción, que son este cable azul y este cable gris. Este va a estar energizado constantemente. Luego conecto el protector, la clavija, voy a la bobina de mando. Y una vez que esté energizada la bobina de 24 voltios, la corriente pasa del primario al secundario del contactor y luego va a alimentar todo el hogar. De esta forma, amigos, pueden instalar su circuito de protección de voltaje para toda la casa. Es un circuito de protección integral para televisores, ventiladores, neveras, aires acondicionados y todos los electrodomésticos que conecten a los tomacorrientes de su hogar. Amigos, si tienen alguna duda con respecto a esta información, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Hasta luego.